Bienvenidos a los Estados Unidos, porque el día de hoy es el día número 1 en busca del sueño americano. Pues así es, amigos, estamos en los Estados Unidos de América y bienvenidos al día número 1 de 30 en busca del sueño americano. Antes de empezar con todo esto, les doy un poco de contexto. Voy a sobrevivir en este país durante 30 días con el propósito de documentar cómo viven los mexicanos que están buscando el sueño americano. Todo es una representación de cómo se hace todo este proceso de un mexicano llegando a los Estados Unidos, pero vamos a hacerlo legítimamente como un mexicano le hace al llegar a los Estados Unidos. Ya llegué un poco tarde a este país, lo bueno es que me vine preparado. Al llegar pasé por una casita de campaña y pues mochila con todo lo necesario. Así que bueno, en este momento vamos a tener que buscar algún lugar seguro para poner mi casita de campaña, ya que vengo pues un poquito aventado, diría yo, ¿saben? Nadie sabe dónde estoy, nadie sabe que estoy aquí. Para este punto he mantenido muchísima discreción en todo esto para tener una vivencia real, completamente legítima, de cómo es llegar por acá pues prácticamente solo. Yo siento que lo más difícil para muchos, no para todos, es llegar hasta acá. Hay miles de historias que posiblemente iremos conociendo conforme vaya pasando el tiempo. De igual manera de mi parte, y por eso el aviso del principio, siempre acá abajo en la descripción van a tener enlaces oficiales de los Estados Unidos para poder solicitar tu visa si es que quieres visitar el país, o toda la información que esté dando, y si es que algún día quieres que haga un video en específico de cómo es el proceso para poder venirte a trabajar para acá, déjamelo en los comentarios y lo estaremos documentando próximamente. Por lo pronto, este spot se ve muy bien. Digo, la verdad no sé dónde estoy ni nada, pero por ahí escondidito creo que sería lo mejor. Bueno, chicos, ahora sí, no les voy a mentir, les voy a hablar al chile las cosas como son. Estoy bastante nervioso, no les voy a mentir, estoy muy nervioso al hacer esto. Para empezar, ya se nos fue la luz, ya está medio oscurito. Lo bueno que prendieron una luz que, hija de su pinche madre, ilumina bastante bien. Y este fue el lugar que elegí. Creo que aquí no me escucha nadie, no hay carros, hay como unas casitas, pero no sé si vaya a molestar a alguien, espero que no. Pero al mismo tiempo estoy muy nervioso. No sé si lo notaron al principio de este video, ¿saben? Cuando estaba haciendo la intro. Yo tenía todo bien clarito qué les iba a decir, qué les iba a formular, lo escribí y todo. Pero la neta, desde que planeé hacer esto, estoy muy nervioso. Vamos a abrir esto. La neta, siento esa sensación extraña. Yo siento que la que sienten los migrantes por si veo alguna patrulla o llega la policía, ¿saben? Es como de, ¿qué les voy a decir? ¿Estoy grabando un documental? No sé. Ando de vacaciones, solamente que ando con presupuesto reducido y por eso me voy a armar mi casa de campaña. La neta es que estoy nervioso. Mientras les voy contando, me pongo a armar esto porque se nos va a venir la noche y mínimo quiero tener mis pequeñas paredes, aunque sean de casa de campaña, y estar ahí encerrado. La verdad es que han pasado bastantes cosas en mi vida últimamente, y creo que si les digo últimamente ya tiene algunos años que les tengo que dar todo bien el contexto en general y el por qué decidí hacer este reto para mí. Hace ya poquito más de un año decidí regresarme a vivir con mis padres. Esta decisión la medité bastante, fue cuando fui a Japón la primera vez, que qué gran serie, se la recomiendo muchísimo. Yo creo que la mejor que tengo en el canal, de las mejores. Me gustó bastante el formato serie y he estado buscando más cosas que pueda hacer interesantes. Me costó muchísimo adaptarme y acostumbrarme a vivir nuevamente en casa de mis padres, era algo sumamente difícil. Como lo dije en el tráiler, estaba buscar los motivos por los cuales hago mis cosas. En mi cabeza siempre ha estado eso de aquí más cosas novedosas, cosas que llamen la atención. Y por si no lo sabían, a principios de este año yo volví a jugar béisbol. cosa que ha sido de las mejores decisiones de mi vida. Actualmente estamos haciendo una serie completita en mi canal de juegos del MLB Show. He estado subiendo resúmenes de mis partidos que han estado apoyando un montón, que por eso no tienen por qué preocuparse. Les juro que voy a buscar un equipo aquí, me voy a meter a jugar. De las pocas cosas que traigo es así, traje mi guante de béisbol para no perder el ritmo y andar acá probándome en otros ambientes. Acá en Estados Unidos hay muchísimo béisbol, entonces podemos armar algo muy chido por esa parte. Pero fíjense que pasa algo bien curioso en el
estado de Michoacán, donde más se practica este hermoso deporte, el rey de los deportes, el béisbol, dentro de pues, el país de México, es en los lugares aledaños, las rancherías, los pueblitos más lejanos, es donde más se practica el béisbol. Han visto en mis videos donde estoy en un llano literalmente o en medio del cerro, allí jugando a béisbol en un campo que está por allá. Y esto tiene una razón en particular. Casi todos, por no decir todos, los que viven en estos lugares tienen al menos un familiar o un amigo que se vino a los Estados Unidos a buscar el sueño americano. La mayoría se vienen, pues ya saben, a la aventada como inmigrante para acá a los Estados Unidos. Yo no vengo a fomentar eso y eso es algo de lo cual sí les tengo que hablar. Todo esto es una interpretación de cómo sería al venirte a vivir a los Estados Unidos. Eso no significa que vaya a estar difícil o que no me la vaya a perrear o que vaya a tener comodidades. Eso en lo absoluto que no va a existir en esta serie. Aquí no la tenemos que rifar 100% como un inmigrante que se viene a trabajar a los Estados Unidos. Enseñarles el estilo de vida que tienen, las jornadas laborales que me voy a tener que aventar. Pero sí tengan en cuenta que para yo no tener ningún tipo de problema, porque pues yo tengo mi visita, ¿no?, de turista y esas cosas, todo es una interpretación, por eso los avisos que voy a poner al principio de los videos. Así que a partir de este momento, por aquí vamos a tener el presupuesto inicial al llegar a los Estados Unidos. Tenemos por aquí un presupuesto de $300, de los cuales ya me gasté 30 en esta casita de campaña, bueno, con taxes 33.13, así que lo descontamos de nuestro presupuesto que tenemos inicialmente para poder buscar trabajo, entrar a laborar y con lo que nos van a ir pagando, con eso tenemos que sobrevivir estos 30 días aquí en Estados Unidos. Actualmente la mayoría de las personas que conozco, jugadores que juegan conmigo en mi equipo y de la mayoría de los equipos que están en la liga que estoy jugando actualmente, se vienen a los Estados Unidos por contrato. Existen empresas que buscan trabajadores, principalmente en el campo, se vienen a trabajar cierta temporada cuando toca pues ya sacar la siembra, ¿no?, cosechar vaya el producto que tienen por acá, y se vienen unos 3, 4, 5, 6 meses, literal a partirse la madre para sacar unos cuantos dólares. Y es actualmente la manera más común que yo conozco de las personas que se vienen para acá a trabajar. Resulta y resalta que normalmente cuando toca esta fecha, pues es por estas fechas cuando se vienen a los Estados Unidos a trabajar. Justamente coincide con las finales, los playoffs de la liga de béisbol. Lo único gracioso de todo esto, porque de gracia no tiene nada, es que los equipos en esta fecha se quedan sin jugadores, la mayoría. Muchos de los equipos que iban en primer lugar, literal se les va la mitad del equipo y ya no pueden seguir o ya no ganan la final. La mayoría de mis amigos que les cuento que se vienen a los Estados Unidos normalmente no tienen la prepa terminada o incluso la secundaria. No porque ellos quieran, sino por la falta de oportunidades que se presentan en donde viven. En muchos lugares ni siquiera hay escuelas. Y si tienen la oportunidad de venirse a trabajar para acá, y en vez de ganar el sueldo tan bajo que les dan en México en pesos, pues se vienen a ganar en dólares, que aunque sea el sueldo mínimo que puedes tener en Estados Unidos, es muchísimo más de lo que ganarías en México. Y yo siento que esa es la razón principal. ¡Vámonos, recio! ¡Jiji! Casita de campaña, papi. Vamos a ver qué nos hace falta de acomodar. Ah, mira, viene con un protector para la parte de abajo. Ah, no es para arriba por si llueve. Pues para los $33 que me costó mi casa de campaña está 10 de 10, la verdad. Quiero rifármela como todos esos paisanos que están de este lado, echándole un chingo de ganas para sacar a su familia adelante principalmente. Quiero compartir ese sentimiento con todos los hermanos mexicanos que están haciendo este gran labor y que son tan importantísimos para los Estados Unidos. Vengas a tu madre, ¿qué está pasando, güey? Ja, mejor me meto a mi casita, mi perro. Ja, veo dónde va esta cosa y nos metemos a la casita. Pues bueno, amigos,
ya estamos aquí adentro. Actualmente ya es la 1 de la madrugada. Por alguna extraña razón me da un poquito más de miedo estar en las calles de por acá que si estuviera en México. No sé si es por a veces mi percepción de los Estados Unidos y también que estoy fuera de casa. No es mi ambiente, no sé, también siento que es por eso. Salí a caminar y en una casa afuera encontré una cobija de Spider-Man. Está cool, Bueno, la pongo bien. No huele a nada, pero igual hay que lavarla en cuanto se pueda. Y como dato curioso, en Estados Unidos es muy común que la gente cuando saque cosas que ya no quiere junto con la basura a un lado deja cosas que pueden seguir sirviendo. Había uno que otro mueble y otras cuantas cosillas, pero pues lo que más me servía en este momento era una cobija, que igual si no lo hubiera encontrado pues lo hubiera comprado, pero ya tenemos para dormir esta noche. Me acabo de percatar que mi techo desapareció. Yo siento que en ese rato que estuve fuera, la verdad es que no hace frío, ando con la chamarra, pero pues tampoco hace frío. Creo que sí, no sé dónde quedó mi techo, bro. No creo que pase nada de todos modos. El día de mañana tenemos que ir a pedir trabajo, buscar trabajo, pedir trabajo, hacer todas esas cosas. No sé qué tanta pena me va a dar, pero en esta ocasión no tengo que tener pena, ni nervios, ni nada. Nos la tenemos que rifar porque a eso venimos. Así que mañana nos espera un día interesante y espero que me den chamba. Y pues a eso venimos, a trabajar, manejar bien nuestro presupuesto, ir mejorando todas nuestras condiciones porque no pienso quedarme otro día aquí. Que sí, podría agarrar algún lugar para quedarme, pero el presupuesto que tenemos pues ya vieron que no es mucho. Y con los precios del hospedaje por acá tendría para 2-3 días y pues hay que economizar. También tenemos que pensar en lo que vamos a comer. Así que empezamos con esta gran aventura. Espero que este primer video haya quedado con el contexto completo. Ya estando aquí viviendo me siento más alerta que otra cosa. No sé si es en este punto donde sí digo, ¿por qué estás haciendo esto? Y luego me acuerdo, pues por el contenido van a salir buenos videos, tenemos que rifarnos acá en el gabacho. Nos vemos el día de mañana, banda. No olviden suscribirse, dejar su comentario de su parte favorita. Voy a estar leyéndolos, espero que apoyen este nuevo proyecto. Atentos a los streams en Twitch, que seguramente vamos a estar streameando en cuanto ya tengamos un trabajito o algo ya por ahí establecido. Voy a tratar de llevar el ritmo día con día para no fallarles con los videos, junto con los editores que se la están rifando muchísimo. Un saludito ahí para el Mike, que es el que se avienta aquí los vlogs, el compita Arellano, que también por ahí me va a ayudar con los reels y con los gameplays, y pues también al compita Jere, que ayuda ahí con las miniaturas. A todo dar, muchas gracias. Háganse miembros, banda. Aquí al canal les voy a dar contenido exclusivo sobre cosas que no se van a estar grabando para la serie, detrás de cámaras, etcétera, etcétera. A partir de este video ya tienen el primero exclusivo para ustedes, por si se quieren hacer miembros del rango que ustedes gusten. Es simplemente para apoyarme, para poder seguir haciendo este tipo de series. Sin más que decir, yo soy Akim y nos vemos en un próximo. Está grandecita la cobija, perro. Ando, mira, hasta con abajo de mí. Uy. Adiós. Bye. Ay, mi mochila palmadita, ¿no?